Este manga inicia en la Antártida, mientras escuchamos a dos personas hablar. Uno dice que los humanos son el centro del mundo. Todo en este mundo existe para la humanidad, ya que somos especiales. Los demás animales están hechos de carne blanda y frágil. En cambio, solo nosotros los humanos estamos hechos de acero. Además, solo los humanos poseemos sabiduría, porque Dios nos creó con cuerpos tan resistentes. Eso debe significar que debemos gobernar y cultivar este mundo. La otra persona, viendo una foto, piensa: el Imperio Blumbrut, conocido como Imperio B, organizó una expedición al Polo Sur. Ellos se propusieron ser los primeros humanos en conquistar ese lado de la Tierra. Sin embargo, no lograron llegar. La expedición se retiró a solo 10 kilómetros de distancia. A pesar de eso, hubo un mayor logro, le dice su amigo. La expedición hizo un descubrimiento extraordinario. Desafortunadamente, la nave de exploración quedó destruida durante el viaje de regreso, y solo quedan ellos dos como sobrevivientes. El amigo, que está sentado, dice que eso que descubrieron debe hacerse público, y tras una larga reflexión, los dos sobrevivientes tuvieron que tomar una decisión. Es tan importante el descubrimiento que sacrificaron sus propias vidas con tal de que ese hallazgo salga a la luz. De verdad pensaron que ese hallazgo cambiaría el mundo, y de esa forma el humano lanzó la cabeza de su amigo al mar, con la esperanza de que algún día sea encontrada y revelen aquello que se encuentra oculto. Ha pasado un año desde entonces, estando ahora en una isla remota con un doctor llamado Edgar Miles. Él estaba cambiando el altavoz de ese señor, diciendo que debería pedir más piezas del continente. La pelirroja le responde que ella se encargará de eso, así que se va con su padre. Cerrando la puerta, a Edgar se le queda una frase de la pelirroja: «Sabemos que es una buena persona, doctor». Edgar, cerrando las persianas para que nadie le vea, baja a su sótano, y vemos que tiene unas herramientas inusuales. Pasamos con un oficial que estaba preguntando por el médico de la zona. Las personas le dicen que es alguien extraño, creen que hace experimentos o que incluso mató a alguien. Llegando el oficial a la casa de Edgar, este le abre y mirando la caja le permite el acceso. Ya adentro, Edgar abre la caja de la comandante. Ella dice que su médico lo recomendó a él, le dijo que él era el único capaz de revivirlo. Edgar le dice que incluso si lo revive, morirá en unos pocos minutos. Aún así, ella le pide que lo haga. Así que hacen los preparativos. Edgar baja la palanca para que le pase electricidad a la cabeza, pero esta solo mueve la boca y parece que hace cortocircuito. La comandante piensa que falló, pero Edgar empieza a mover los circuitos de la cabeza, viendo con el galvanómetro que tiene corriente. El galvanómetro es un dispositivo que detecta corrientes eléctricas pequeñas. De esta forma, comprueba que el circuito de la cabeza funciona correctamente, así que la cabeza se encuentra consciente. Incluso la señal llega al dispositivo vocal, pero este no suena. Él está intentando gritar, pero es como si no tuviera boca. Desafortunadamente, Edgar no tiene más bocinas. La última que tenía la usó con el anciano. Aún así, Edgar sabe que el altavoz tiene una estructura muy simple. De hecho, todos los componentes que requiere para hacer uno se encuentran en el galvanómetro, y al ya estar conectado a la cabeza, solo se lo pone al oído y escucha. La cabeza dice: «Será mejor no escuchar». Pero en ese momento, la comandante se disloca la mandíbula y saca su altavoz, preguntando si este funcionará. Al conectarlo al sujeto, este dice: «Hogar. Nosotros vimos nuestro hogar al final de aquella pesadilla. Soy el comandante de la expedición al Polo Sur del Imperio B, Carl Reiber, y les informaré sobre lo que descubrimos en el Polo Sur. Encontramos una enorme estructura metálica. Era un laboratorio. Los muros exteriores alcanzaban los 30 metros de altura y rodeaba el Polo Sur en un círculo. Cuando entramos en ese laberinto, lo pudimos comprender. Ese lugar es la fábrica que creó a todos los humanos. Ese es nuestro hogar. Regocíjense. Ahora que conocen su hogar, deben preparar las maletas para emprender el viaje de regreso. Vayan y descubran quiénes son». Esto lo dice la cabeza con una sonrisa en su rostro. Después del mensaje, Edgar dice que está completamente muerto. Edgar le pregunta si lo que dijo este hombre es verdad, pero la comandante no puede hablar.
Mientras Edgar le acomoda su altavoz, ella dice que el Imperio Blumbrut, o también conocido como Imperio B, ha puesto sus ojos en su territorio. Prácticamente son una nación enemiga. Ella no puede confirmar nada, pero le dice a Edgar que no revele información. Además, recibirá una generosa compensación por su ayuda. Edgar se levanta y le pide a la comandante que baje a su sótano. La situación se tuerce un poco. Edgar, al ser un médico, ha visto innumerables pacientes morir. Dice que si Dios los creó con esos cuerpos tan resistentes y magníficos, ¿por qué no transmite los conocimientos necesarios para salvarlos? Edgar sabe que se puede reparar y salvar vidas humanas, pero no tienen las tecnologías necesarias. Fue por ese motivo que usó drogas, quemar en los circuitos cerebrales, se instaló para rayos en su columna vertebral, incluso implantó imanes en su cabeza, pero nunca pudo encontrarse con Dios. Edgar le pide a la capitana que lo lleve a la Antártida. Ella lo piensa, pero se da la vuelta y le dice que fingirá que nunca estuvo en ese sótano. Edgar le dice que si ese lugar es la fábrica de humanos, allí debe haber una cantidad de conocimiento científico increíble. Con esa información, sin duda el gobierno va a querer hacer una expedición a la Antártida, así que le pide a la comandante que le lleve, ya que si Dios no le dará respuestas, él irá a su casa a encontrarlas. La comandante rompe la escalera, le dice que esa expedición no puede fallar, solo seleccionan a la élite de la élite, así que un doctor que hace experimentos blasfemos no puede unirse. Por eso se lo repetirá, fingirá que nunca vio ese sótano, pidiéndole que le preste su ayuda para la expedición de la Antártida. En este punto se empieza a hablar en tercera persona, un narrador. Él dice así: en 1898, Edgar Mayel se convirtió en la figura central de la guerra antártica, y más tarde, Edgar hizo un libro con el diario de la expedición llamado Viaje de Hielo. 150 años después, en el presente, yo, no sabemos quién es yo todavía, recopiló el Viaje de Hielo y muchos otros documentos que estuvieran relacionados, y los editó para que los lectores de forma de vida orgánica pudieran comprenderlos. Y como resultado, es el título de este manga, El Viaje de Hierro y Hielo. Nos encontramos ahora en la residencia real del reino de Signia. La comandante dice que le dirá al rey que el mérito es de Edgar. Ella se pregunta por qué llegó al extremo de cortar su cabeza para dar el mensaje. ¿Habría sido más sencillo mandar una carta? La respuesta es que el Imperio Blumbrut es el único que tiene la tecnología suficiente para revivirlo. De esta forma, la información no se hubiera filtrado, y tiene razón. Ni los eruditos podían comprender esa tecnología, pero Edgar, un doctor desconocido, lo logró. Un punto a tener en cuenta es que ellos no escucharon el mensaje completo, o eso me parece. Recuerden que Edgar primero usó el galvanómetro, y esa información que se dijo al inicio no se repitió después. O bueno, no que nosotros sepamos. Aparece un rubio que va con ellos, estando los tres ahora frente al rey. La comandante, que se llama Teras, dice que el laberinto de la Antártida es la fábrica que los creó. La tecnología y los conocimientos que están en ese lugar deben ser gigantes. Ese es el mayor tesoro de la historia. Ella explica que fue gracias a Edgar que pudieron sacar la información de la cabeza, pero si no se apresuran, seguramente el Imperio B se les adelantará. Así que le pide al rey que organice una expedición al Polo Sur. Edgar piensa que esta expedición es ultra secreta, así que no pueden obtener donaciones externas, ya que el propósito de la expedición no puede hacerse público. Por esto, solo cuentan con el financiamiento estatal. Sin embargo, no es al rey al que deben convencer, apareciendo el señor gobernador, y si lo miran bien, tiene al rey en la palma de su mano. Este señor dice que pueden hablar con él directamente. Todo el mundo sabe que el rey no es más que un títere, y por la nula reacción del consejo sabemos que es verdad lo que dice. El gobernador piensa que solo son delirios, pero el general comenta que la mayor Teras, cuando servía bajo su mando, constantemente insistía en explorar la Antártida. Ella dice que era por orgullo nacional, pero el general Chip dice que eso es una excusa. Ella quería ir porque decía que Rupes Nigra es real. Al igual que nosotros, el gobernador no sabe qué es. Y verán. Rupes Nigra es una antigua leyenda sobre una isla hecha de magnetita. Traducido, su nombre sería Roca Negra. Esta isla se encuentra en el polo sur y norte, y es gracias a eso que las brújulas funcionan. Claro, el general dice que hoy en día es algo absurdo. Teras dice que eso no tiene nada que ver con este caso, pero ya tiene varios puntos que le hacen dudar al gobernador.
Una de esas dudas es cómo fue que obtuvo la caja, y allí entra el rubio, que se llama Ned. Él dice que la encontró en el vientre de una ballena, ya que él es un arponero en un barco que caza ballenas. Específicamente la sacaron del estómago de un cachalote, y estos animales viajan a la Antártida en verano, así que toda la historia encaja. El general Chip cree que pudo ser suerte, o solo una coincidencia, pero Ateras dice que en la caja hay una prueba que respalda sus palabras, sacando una caja con un producto de la fábrica, sorprendiendo al gobernador. Al abrirlo, solo hay una copia en yeso, y el gobernador cree que le falta un tornillo, pero Ateras se enoja. Ella anoche le mostró el artefacto al general Chip y ahora desapareció. El gobernador le pregunta si eso es verdad, pero el general Chip lo niega. Ateras se enoja, ya que el general le dijo que le informaría a los superiores y que no le comentara a terceros. Ahora mismo la situación es la palabra del general contra la de ella. El gobernador pregunta si hay algún testigo. Edgar dice que él lo presenció todo, pero el general Chip le recuerda que su pasado no es precisamente intachable. Chip nos comenta que Edgar fue un médico del ejército, pero no pudo adaptarse a ese entorno. Al final, fue dado de baja porque agredió a un superior. ¿Cómo quieren que crean que un médico que dejó a sus pacientes y escapó es capaz de revivir una cabeza cercenada? El general Chip los puso contra las cuerdas, dejándolos como 3 farsantes, y el gobernador da la orden de llevárselos. Un oficial encuentra un arpón, seguramente es de Ned. Edgar se altera, dice que le extendieron una trampa, chocando con este oficial. Él le patea y le dice que se calme, pero Edgar lo agarra. El oficial se enoja y le va a golpear, pero es detenido por Ned, clavándole un arpón en la mano. Ateras, que tiene un mazo, le pide a Ned si puede alcanzar al general Chip, saliendo este por la ventana. Los soldados le quieren perseguir, pero Ateras los detiene. Esto lo aprovecha Edgar para escapar, pensando que el destino de la expedición ya está poniéndose a prueba. Ned lanza el arpón. Vemos que Edgar se sigue escabullendo. Mientras, el general Chip tiene el artefacto en sus manos. Él quiere unirse al Imperio Blumbrut, ya que recibirá una buena compensación económica, pero es en ese momento que el arpón atraviesa su cabina. Por la velocidad del caballo, Ned sale volando, pero no suelta la cuerda. Ahora mismo vemos que tiene a los oficiales atrás de él y la pared enfrente, así que engancha la cuerda a otro punto de la pared y de esta forma, al tensarse, sale disparado para arriba. A su vez cae la carroza. El general Chip está confundido, pero Ned entra y le dice que entregue el artefacto. El general empieza a huir. Ned le va a perseguir, pero alguien le estaba esperando. De esta forma lo inmovilizaron. El gobernador aparece para ayudar a su amigo. Le dice al gobernador que Chip tiene el artefacto, así que debe revisarlo, pero el gobernador le dice que se calle. Aún así, el general Chip pide que lo revisen, ya que no tiene nada que ocultar. Pero antes de que puedan revisarlo, Edgar aparece y con un destornillador se abalanza sobre el general. Como pueden, los demás oficiales se lo quitan de encima, pero ya es muy tarde para el general Chip. Edgar obtuvo el artefacto y lo utilizó, apareciendo un video holográfico, siendo Carl, la cabeza del inicio, riendo. Su amigo le pregunta qué le hace tanta gracia. Él dice que lo piense. Las personas al ver ese video quedarán en shock. Carl pide perdón si los asustó, y se presenta como el líder de la segunda división al polo sur del Imperio Blumbrut. Como ya sabemos, ese artefacto que se usa es de la Antártida, así que con eso debe ser más que suficiente para saber que está diciendo la verdad. Carl dice que no quiere revelar mucha información, por esta razón mandará su cabeza junto al artefacto. Así que el tiempo que le queda de grabación lo quiere usar para dar sus últimas palabras. Carl nos explica que dedicó toda su vida a la aventura y en ese momento que encuentra la muerte al final de su expedición, sabe que vivió sin arrepentimientos. Incluso si la historia hubiera terminado en algo mucho más horrendo, tampoco cree que tendría arrepentimientos, porque cada instante que vivió como explorador fue vivir siendo fiel a su vocación y deseos, así que se despide de este mundo más que satisfecho. Su amigo procede a tomarlo de la cabeza y arrancársela. Este último da también unas palabras. Dice que para su sucesor recomienda al capitán de Mentum. Él es extremadamente capaz, seguramente le irá bien. Gloria al Imperio Blumbrut. Terminando el mensaje.
Edgar le dice al gobernador si eso es suficiente evidencia, dejando a éste asombrado por el descubrimiento. Minutos antes nos encontramos con el rey, en el Palacio Real de Signia. La oficial le reporta al rey que el gobernador se está comportando de una manera muy grosera, diciendo que él, el rey Civites IV, es solo una marioneta. Y bueno, para hacer la historia corta, el reino de Signia perdió la guerra hace 6 años contra el Imperio A, así que Signia pasó a estar a manos del Imperio A. A pesar de eso, el Imperio A no quitó al rey por 2 razones: para que el pueblo no se levantara contra ellos y para que el rey cargara con la culpa de la colonización. Lo hicieron ver como si el rey fuera quien quería rendirse, pero en realidad él no tenía más opciones, era eso o morir. De esta forma, la ira del pueblo hacia el Imperio A pasó al rey. A causa de esto, el rey perdió casi todo su apoyo popular y político. Sin embargo, al ver la grabación, también observó una esperanza. Edgar le entrega el artefacto al gobernador. Este último le dice a todos que esta información no se puede filtrar. Además, metan esos 3 en una celda. Edgar le pregunta el por qué, pero el gobernador le dice que necesita soldados capacitados. ¿Cómo puede dejar una misión tan importante en manos de unos desconocidos, dejándolos así en una celda? Ateras los consuela, dice que hicieron un buen trabajo y le pregunta a Ned cómo está su espalda. Él dice que no duele, pero Edgar le pide que lo deje revisar. Después de todo, él recibió el golpe de un hacha. Al tocarlo, nota que está teniendo un cortocircuito, diciéndole que toque las barras. De esta forma tiene polo a tierra, para que la energía circule sin causar daños. Edgar le pide al guardia que le den su botiquín, pero el guardia no quiere, dice que no es algo grave. Edgar le refuta, eso no lo puede saber sin un diagnóstico. En eso aparece el rey con la oficial, con la bolsa de Edgar. El rey le pide al guardia que libere a los protagonistas y así lo hace, permitiendo que Edgar cure a Ned. El rey, viendo a Teras, le pregunta cuánto financiamiento necesita para poder hacer la expedición a la Antártida. Ella dice que al menos 50,000 coruns, así que para estar seguros necesita alrededor de 150,000. La mayor Teras dice que requiere esa cantidad para ir con 2 barcos. Uno de esos barcos anclaría sobre la Antártida y el otro iría a las islas cercanas a dar apoyo. De esta forma aumenta el precio, pero también aumenta mucho la posibilidad de lograr la misión. El rey dice que 110,000 coruns es el 2% del presupuesto de Signia, pero si tienen éxito en la misión, ganarían mucho más. Ahora se presenta otro problema. Básicamente, el Imperio A controla los fondos del reino de Signia, así que no tienen esa cantidad de dinero, pero ya que el rey sigue siendo rey, puede hipotecar el palacio para reunir el dinero. De esta forma puede conseguir 200,000 coruns, que sean propiedad de él. Edgar se pregunta por qué llega tan lejos. El rey lo hace ya que si usan el dinero estatal, todos los descubrimientos serán para el Imperio A. En cambio, si usan el dinero de la hipoteca, que es solamente del rey, ese descubrimiento podrá convertirse en la base de la independencia para Signia, siendo esta la última batalla de un rey derrotado. Cambiando de escena, vemos al general Chip atado. El gobernador está enojado. Su mano derecha lo traicionó y esos rumores se esparcen como pólvora. Enojado, le pregunta quién lo compró. ¿Acaso fue el Imperio Blumbrut, Kumplat o acaso fue el Imperio Dural? El general Chip no puede decírselo. Si él habla de eso, pero algo le detiene. Asustado, dice que el botón fue presionado. Grita, él no quiere morir, pero esos pistones de su cuello se extienden al máximo, provocando que pierda la cabeza. El gobernador, preocupado, sabe que esa tecnología inalámbrica solo la tiene un imperio, uno que está adelantado al menos 15 años tecnológicamente. En otro cambio de escena, vemos que un soldado está confirmando que el espía Chip ha sido descubierto. Allí le dicen otro nombre, pero es el mismo. La otra persona le pregunta si activaron el silenciador, y él responde sí, mi Führer, reiterando la gloria al Imperio Blumbrut. Creo que este señor es una inspiración de aquel pintor con bigote, ya que recordando la historia, ese pintor también mandó una expedición a la Antártida. Volviendo al tema, Ned se está disculpando con el rey por el alboroto que provocó. El rey le dice que no pasa nada, fue gracias a él que pudieron atrapar al espía. La señora, que es su mano derecha, que de ahora en adelante le vamos a decir mayor o la mayor, dice que toca darle una lección a esos soldados,
ya que 50 de ellos no pudieron detener a un solo civil. Ned está rotísimo. Un oficial llama a Vi y a Axel. Ellos dos están asustados porque creen que los van a regañar, pero en realidad no los llamaron para darles castigos, sino para asignarles una misión. Ellos están emocionados por estos acontecimientos, pero la sonrisa se les va cuando se enteran que van a la Antártida. Los rumores se esparcen rápido. Ya todos saben que el Imperio A va a hacer una expedición a la Antártida. El Imperio A es la forma corta de decir el Imperio de Auropía. Y sobre los rumores, estos aparecieron ya que se enteraron que el rey Civites IV hipotecó su palacio. Aún así, las personas no saben el motivo de la expedición, así que no hay mucho problema. Con respecto a los suministros que usarán, lo voy a resumir ya que es algo aburrido. Serán perros para moverse por la nieve. También necesitarán queroseno en latas para descongelar el hielo, ya que en ese lugar no hay agua. También seleccionaron los 2 barcos que usarán. El primero es una goleta reforzada con placas de hierro de 3 mástiles que usaban antes como ballenero y se llama Quest. El otro barco se llama Vulcantrar. A la mayor no le gusta. Ese fue un barco fallido que fue desmantelado tras solo 4 años de servicio. Aún así, Ateras dice que ese barco es más que adecuado para la expedición, dejando sin palabras a Novara, la mayor. Mientras Ateras siga haciendo el inventario, aparece el rey. Ateras le nota preocupado. El rey le pregunta si esto será una bendición o un desastre. Ateras le dice que será un desastre. La Antártida es un premio demasiado grande. Al final, el mundo entero sabrá de su existencia y todos querrán ir ahí. Y el reino de Signia es el más cercano a la Antártida, así que los otros imperios van a querer gobernarlo por su posición estratégica. Por este motivo, el rey Civites le pide que traiga lo más valioso de la fábrica, y eso no es nada más que el plano de la humanidad. Al día siguiente, a las 3 de la mañana, en el cementerio Saint-Sang, vemos un encapuchado escarbando la tumba del general Chip. El encapuchado dice que el imperio Blumbrut no le permite morir, despertando a Chip, informando lo que aprendió. De esta forma, el Imperio B se entera de la grabación. Trasladándonos a una prisión de este mismo imperio, unas personas van rápido a una celda y cuando la abren, vemos que está un hombre encadenado. Los soldados le liberan y este cae al suelo. Le dicen que han confirmado que esa fábrica de la que hablaba en la Antártida es real. Este hombre agarra al oficial mientras se está disculpando. Con miedo, le dice que al menos su nombre fue limpiado: Capitán de Mentum. Por si no se acuerdan, el amigo de Carl dejó al mando al capitán de Mentum, y resulta que él es el líder de la primera expedición del Imperio B al Polo Sur. Lo encerraron ya que creían que esa dicha fábrica era mentira, pero al final, la segunda expedición ha confirmado su existencia. El oficial se sigue disculpando en nombre de su patria, pero de Mentum le dice que su patria no hizo nada malo. Aquí, el que cometió el error fue él, ya que lo ignoró y lo tachó como mentiroso. Aún así, lo que más le importa de Mentum es que han perdido mucho tiempo. Por culpa de él, el Imperio Blumbrut no ha avanzado más rápido, pero la conversación se ve interrumpida por el Führer, disparándole al oficial. Él le dice que está agradecido por su deber, dándole una medalla de honor de primera clase. Para Dementum esto es más que suficiente, solo pide que lo envíen de vuelta a la Antártida, irá a recuperar lo que dejó atrás. Volviendo con Edgar, se encuentra junto a Ned. Él está intentando vender unas cosas de su clínica, ya que se irán, y quería recaudar algo de dinero, pero las personas le desprecian. Obvio, Ned se enoja, ya que Edgar no ha hecho nada malo, ya que solo está intentando vender sus cosas, pero Edgar le detiene. De camino a otro vecino, a Edgar se le cae su nacionalidad, siendo del Imperio de Auropía, literalmente los enemigos de Signia. Esa es la razón por la cual las personas le odian, lo consideran un invasor. Por ejemplo, el Imperio A le quitó la mano al señor que acabaron de ver porque un soldado la necesitaba. Ned le dice que él no tiene la culpa, pero Edgar le recuerda que él era el médico del ejército, dejando desconcertado al chico. 2 meses después, el Imperio A va a hacer los preparativos para la expedición, haciendo fotos y dando entrevistas. En eso, un oficial le interrumpe. El gobernador no quiere oírlo, pero el oficial revela el plan del rey junto a Teras. El gobernante llega donde el rey, pidiéndole explicaciones y que detenga la expedición, pero ya es muy tarde, justo acabaron de zarpar. El grupo de Edgar está desplegando las velas,
pero a lo lejos ven que el Imperio A ya se dio cuenta de lo que sucedió, recibiendo un ataque. El causante de la explosión fue un barco de guerra del Imperio A, pero eso no va a detener a nuestro grupo. Ateras dice que abran las velas al completo, pero la mano derecha del rey ya tenía previsto que la atacarían. ¿Recuerdan a la persona que rechazó el producto de Edgar? En realidad, él era un general llamado Zenobia. Él filtró la información para que atacaran primero. De esta forma, no habría reprimendas contra ellos. Además, puso un explosivo en el barco enemigo, impidiendo que pudieran seguir a nuestros protagonistas. La historia de lo que pasó ese día fue revelada 30 años después. El sacrificio del general Zenobia permitió que el viaje a la Antártida pudiera iniciar. Ahora, nuestros protagonistas se encuentran en el Mar del Sur. Este mar es peligroso, ya que en condiciones normales, las olas alcanzan 7 metros de altura y en tormenta pueden llegar a unos 20. Actualmente llevan 5 días desde la salida. Edgar está sorprendido de que no se hayan hundido a pesar de las olas. El agua está entrando y toca mantener un bombeo constante para que el barco no se hunda. El problema es que la bomba dejó de funcionar. Edgar baja para arreglar la bomba y se da cuenta que la bodega ya se está inundando, así que baja más para ver el problema y dice que ya lo vio. Edgar repara la bomba y gracias a ello vieron que hay un escondite secreto, dándose cuenta que tienen un infiltrado. Ateras le dice a Edgar que descanse, ahora ellos deben buscar a alguien. Por cierto, ya que ellos son máquinas, el agua del mar los oxida, así que deben apurarse y sacarse el agua lo más rápido posible. Por eso Edgar se encuentra en la sala de máquinas. El calor de la zona permite que la humedad se disipe más rápido, además de recibir ayuda en el secado. Mientras, el grupo de tareas sigue buscando al infiltrado. Los marineros ponen en duda de que haya alguno, pero al abrir el compartimento, el infiltrado huye, sube a la cubierta. Allí lo esperaban otros dos y a pesar que lo tenían enfrente, se les escapa. Se lanzó del barco y subió por otra zona, entrando a la sala de máquinas, justo donde está Edgar, dándose cuenta que es la hija del guardián del faro, llamada Olga. Edgar no entiende cómo está en ese lugar. Olga le pide que haga como si no lo hubiera visto, pero Edgar insiste en que se bajará en una isla cercana y que le dirán a la capitana. Pero Olga le dice que si la descubren, la tirarán al mar, ya que están en una misión confidencial y no podrán dejar cabos sueltos. Por este motivo, Edgar se quedará callado. Pensándolo bien, Edgar le pregunta cómo es que ella sabe sobre la misión. Ni siquiera los tripulantes saben eso, pero en este punto Olga ya no está. Apareciendo Ateras, le dice que tenga cuidado con el infiltrado, preguntando Edgar qué le harán si le encuentran. Ateras le pregunta si acaso lo está ocultando, pero el momento se ve interrumpido por unos ladridos, siendo la dueña de los perros la que delata a Edgar. Seguramente fue por tener el abrigo de Olga en las manos. A pesar de las sospechas hacia Edgar, siguen buscando pero no encuentran a Olga. Esto es porque está en la proa. En eso, aparece una ola de las grandes, tirando a uno de sus hombres. Ned le intenta agarrar con su arpón, pero no lo logra. Olga también se lanza al mar, y Ned piensa que otro hombre ha caído, así que él se lanza también, no sin antes aferrar su arpón al barco. Este también lo sostiene Edgar. Ya en el agua, Ned ve a Olga, llevando el cuerpo del hombre caído. Así que salen todos juntos del mar. Ya en el barco, Ateras se acerca a Olga, pero Edgar se interpone. Dice que ella se infiltró por curiosidad, pero Olga dice que no fue por eso, sino que fue por la misma razón que Ateras, la fábrica. Ateras no le deja terminar de hablar. La capitana le pregunta cómo sabe sobre eso, pidiéndole que hablen en el camarote. Tiempo después, Ned le pregunta a Edgar si ellas dos siguen hablando, y también le pregunta sobre Olga. Edgar dice que es la hija de uno de sus vecinos y que a veces hacía preguntas absurdas. Una de esas preguntas era si los humanos dormían bajo la tierra, y acá Edgar le explica a Olga y a nosotros más sobre este mundo. Edgar dice que los cuerpos enterrados bajo la tierra se les dice cascarones vacíos. Cuando los desentierran, les pasan corriente de arranque por el cordón umbilical y tras 10 meses despiertan. Ellos nacen sin inteligencia, pero van aprendiendo poco a poco, y a los 10 años desarrollan una conciencia completa. Olga pregunta cómo se pasa esa corriente de arranque por el cordón umbilical, pero esta pregunta sonroja a Edgar, diciendo que eso es algo que le deben explicar sus padres.
Por lo que intuyo, ella era una niña hasta hace poco, o aún lo es. Volviendo con la capitana, le dice que esa información que reveló es confidencial, solamente la sabe ella, la mayor, Edgar y Ned, preguntándole cómo se enteró. Ella dice que la vio ir a la casa de Edgar y los espió en secreto. Ateras le dice que eso no es posible, pero vemos que Olga tiene un tipo de poder. Olga, a ver a Teras, sabe que tiene un colgante, un cuaderno y una navaja. En realidad, ella puede ver todo, y de esa forma se infiltró, aunque por alguna razón no pudo ver al doctor. A Teras no le cree, así que se lo mostrará, tomando una palanca para abrirse el pecho. A Teras queda aterrada, ¿acaso no le duele? Olga le dice que no siente dolor, y al quitar su armazón, a Teras no puede creer lo que ve. Olga no es una humana, pero para Olga es todo lo contrario. La humana aquí es ella, y en realidad ellos son robots, aunque esa palabra no es conocida para ellos. Al final de la conversación parece que todo terminó bien, aunque a Teras aún sigue un poco impactada. Olga le reitera que ella no quiere meterse en los asuntos de los robots. Aunque todos sean máquinas, sus cuerpos son muy diferentes. Aunque fueran cientos de robots contra Olga, ella les vencería fácilmente. Eso quiere decir que la petición de subir al barco en realidad es una amenaza. Ahora nos contarán un poco más de este mundo. En la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, la revolución industrial y los imperios, las civilizaciones de los robots avanzaron como la humana. Actualmente están en el siglo XIX y aún así, el doctor es un completo anticuado, incluso para esta época. Edgar intenta hacer recapacitar a Olga. Claro que él no sabe que es una humana real, ni la fuerza que tiene. Mientras tanto, en la cubierta, la mujer que se llama Axe está cantando de cómo el cabo Pip se cayó al agua. Para todos, esta es una canción de mal gusto, siendo regañada por el suboficial Harold. También nos presentan a más tripulantes, siendo John el jefe de cubierta, a Thomas el ingeniero, a Laura la carpintera, a Phil el cocinero y a Mila la cuidadora de perros. También le quiere presentar a Ned, pero él está arriba, dibujando a Olga. Yo creo que se enamoró. Pasamos al 21 de diciembre. Después de la tormenta, los dos barcos del país Z solicitaron una reunión. Este punto en la historia es una discusión sobre dónde van a desembarcar, dando coordenadas, así que lo voy a resumir mucho. Están eligiendo dónde iban a desembarcar, y hay 3 puntos en los que puede ser, pero este señor les recuerda que quedan 3 meses para que inicie la noche polar, y en ese caso puede pasar lo del incidente Gordon. A ellos no les preocupa, pero en realidad es algo muy importante. De hecho, ellos ni siquiera saben cuál es el incidente Gordon, y se los explica. La noche polar quiere decir que estarán en completa oscuridad por un tiempo. Hubo una expedición que se mantuvo 2 meses y medio en completa oscuridad. Esto los llevó a la locura. Se torturaban entre ellos y se asesinaron unos a otros. De 31 tripulantes, solo sobrevivieron 6. Uno de ellos sobrevivió, ya que tomó la batería del abdomen de su compañero. Así que pasar el invierno más allá de la coordenada 73 es un suicidio. Ned le dice que se deje de tonterías, pero este señor le dice que se calle. El sol es un arponero, en cambio, él es un doctor de historia. Un carnicero como Ned no debe saber nada. Pero Ned le agarra del dedo y se lo tuerce. Le pregunta quién se cree para decir eso. Después de todo, Ned es uno de los sobrevivientes del incidente Gordon. Él fue el que devoró la batería de su compañero. En eso, la conversación se ve interrumpida, ya que se acerca una nave. Ateras, al ver con el telescopio, se da cuenta que es un barco de exploración antártica, preguntándole a la mayor qué van a hacer. Ella, preocupada, les pide que se preparen para abrir fuego. Verán, los 3 imperios más grandes son llamados ABC, Auronpire, que es el imperio que tomó Signia, Blumbrut, que es el del Führer, y el imperio Kuplan. El país protagonista en esta historia es el imperio de Signa, siendo insignificante frente a los otros 3. Este empieza orgullosamente con la letra opuesta al ABC, y ese buque de exploración es del imperio C, así que es de un país aliado. A pesar de todo eso, la mayor les dice que se preparen para disparar. Ateras le dice que son aliados, además es un barco de exploración, pero la mayor le dice que usará cualquier método por más sucio que sea. Ya ha experimentado suficiente humillación por perder en la guerra. Mientras hundan el barco, no quedará ninguna prueba. Aún así, Ateras no quiere atacar sin razón.
La mayor le da hasta 600 metros para saber que no es un barco enemigo, pero Edgar al verlo sabe que no son enemigos y no son una expedición al Polo Sur. Ya estando cerca, el barco desconocido ve que son del Imperio de Signia. Le gusta ver que hasta pequeños países tienen ambición. Ellos también son una expedición a la Antártida del Imperio C, aunque parezcan piratas. Atenas le pregunta cuál es el propósito de su expedición, y el capitán dice que es la conquista del Polo Sur magnético. De esta forma nos revelan que existen dos polos sur, el geográfico, que es donde van los protagonistas, y el Polo Sur magnético. Hay 1000 kilómetros entre ellos. Para el capitán, encontrar a personas en un lugar tan remoto es motivo de celebración, diciéndole a sus tripulantes que traigan el alcohol. Nuestros protagonistas no quieren aceptar, pero el capitán les dice que les dará información que deben escuchar. Es algo que si no saben van a tener muchos problemas. Nuestro grupo pregunta qué información es, pero el capitán solo se las dará si beben con él. El barco que parece pirata envía 2 flotas. El capitán va en un barco y el suboficial va en el otro, dándoles una cálida bienvenida. Hay una chica que no parece pirata, incluso ella se alegra de subir en un barco normal, preguntándoles cómo supieron que no eran rivales. Esto fue gracias a Edgar. Vio a la doctora Esmer, que es la chica que no parece pirata. Ella tiene renombre en los campos magnéticos. Desde hace años se rumoraba que exploraría el Polo Sur magnético. Además, la ruta coincide. Por alguna razón que no sabemos, Edgar no la quiere ver. Dice que será incómodo si eso pasa. Así que Ned le dice que lo supieron por la ruta. Ella se presenta como Molly y le invitan a pasar. La cosa fue que se enteraron que era Esmer justo cuando entraron al cuarto donde estaba Edgar. Ella, al verlo, se abalanza sobre él. El doctor pregunta si es la de verdad la doctora Esmer. Edgar le dice que sí es ella y es una amiga. El doctor pregunta cómo un médico de un pueblo puede conocer a alguien así, pero Esmer le dice que no es para tanto. Además, el doctor dice que ella es discípula del mayor genio del siglo, el doctor Jereya. Esmer le dice que si la elogia enfrenta a su verdadero discípulo, la ponen en problemas. Supongo que es Edgar. El doctor como que no se percató de esto, rebajando a Edgar como ser un simple médico de una villa. Esmer le pregunta a Edgar qué hacía, preguntando si se volvió un misionero, monje o un inquisidor. Después de todo, nadie es más devoto que Edgar, preguntando si aún reza cada vez que puede. Edgar prefiere no hablar de eso ni del pasado. Volviendo con Ateras, se encuentra con el capitán y la mayor, preguntando a Teras cuál es esa información que deben saber. El capitán le dice que encontraron otra expedición, seguramente en la isla de South Larsen. Ellos también van al Polo Sur, y resulta que son una expedición del Imperio B, pero más que una expedición, parecían un ejército, así que el consejo que tiene para Teras es que abandonen la expedición y regresen. El Imperio B lleva consigo 2 buques de guerra. El capitán comenta que cuando hablaron, esos 2 buques no dejaron de apuntarles con sus cañones principales. Si hubieran decidido que eran competencia, los habrían fusilado. Eso mismo me recuerda a alguien. Después de eso, el grupo de Dementum se fue de la isla. Los isleños les dijeron que vieron muchas de esas cosas, llamados los Raks del Imperio B. Son humanos cuyas almas han sido destrozadas. La mayor dice que había rumores de una nueva tecnología del Imperio B. Dicen que mediante la tortura y mutilaciones quirúrgicas hacen un lavado de cerebro. Los humanos, después de eso, pierden las emociones y su inteligencia. Se vuelven solo cáscaras vacías que siguen órdenes. La mayor no puede creer que sean reales. Y por si fuera poco, hay otro rumor. Las tropas del Imperio B son soldados modificados. Ahora, la tecnología del Imperio B desafía todo el sentido común. De esta forma, Ateras y su grupo se enteran de los peligros que les esperan, y aún así deciden continuar. Esmer se despide de nuestro grupo. Le dice a Edgar que no se atormente porque cree que le falta fe. Tener esa preocupación es una muestra de que tiene demasiada fe. Este comentario sonroja a Edgar. Esmer dice que seguro ha vivido muchos momentos duros durante estos 4 años que llevan sin verse. Además, le pide que cuando se vuelvan a ver, le cuente realmente lo que pasó. Edgar le contará lo que vio bajo la Cruz del Sur, y Esmer le contará lo que vio en la punta de la aguja de la brújula. Antes de que se fuera, Ned le pregunta algo. Ella solo se ríe y no sabemos la respuesta. Ahora,
Ateras y la Mayor deben evitar a toda costa encontrarse con el Imperio B. Ateras se percata de que hay más icebergs de lo normal, y esto le da una idea, la cual se la dice a la Mayor. Ella queda conmocionada y Ateras le pide permiso para proceder, apareciendo este personaje, quedando impactado. Recuerden que las demás personas de la tripulación no tienen ni idea cuál es la misión. La noche después de que se fue Esmer, Edgar se encuentra en la cabina de enfermería, que es su cuarto. Él enciende una vela, toca el agua y empieza a orar. A ti, que estás en el cielo, tras tanto tiempo, te ofrezco esta oración. Soy un ser pequeño e insignificante, pero necesito tu gran ayuda. Cuando tomes la forma del cielo, concédenos un viento favorable, y cuando tomes la forma del mar, permítenos aguas tranquilas, que mis vecinos a quienes amo y sus familias puedan regresar sanos y salvos a los brazos de quienes aman. Sintiendo que estoy bajo tu amparo, me atrevo a desear algo que no merezco. Cambiando de escena, estamos con el cabo Pip. Él se sorprende al ver un iceberg que tiene forma de elefante. A su vez, se pregunta cuándo vendrá Axele a relevarlo, pero algo sacude el barco. Pip cree que fue un iceberg, pero al ver abajo lo ve. El manga sigue en emisión, así que seguiré subiendo el contenido de este si es que le va bien al video.